En esta ocasión vamos a presentar este libro de Francisco Durán, que nos acompaña aquí, Los 12 Apóstoles de la Economía Peruana, una mirada social a los grupos de poder limeños y provincianos, un gran texto que se inscribe en el análisis, la tradición del análisis entre política, economía y grupos de poder. Aquí está una radiografía a los 12 grupos económicos más importantes del Perú, sus intereses, sus recursos, sus alianzas nacionales e internacionales y su forma de influir en la gestión pública. Muchas veces creemos que las decisiones son solamente técnicas y no son técnicas. Mayor ejemplo de eso es el ministro de Trabajo, quien ha sido vicepresidente por muchos años operativo de Interbank, justamente uno de los grupos que está aquí. Bienvenido, Paco. Para los amigos, ¿quiénes son los 12 apóstoles? Bien, los 12 apóstoles han sido escogidos porque son los grupos más grandes, más significativos, más reputados de la economía peruana de hoy en día, del siglo XXI. Y esos 12 apóstoles se dividen en 6 limeños y 6 provincianos. Entre los 6 limeños tenemos grupos grandes, enormes, como Romero, Brescia, Benavides, pero también tenemos grupos como Graña Montero, Ferreiros, Rodríguez Pastor. En el caso de los provincianos, que es muy interesante porque representan a todo el país, del norte al sur, sierra y selva, tenemos al caso de los añaños, a Acuña, a los Flores en industrias textiles, a Dyer en agroindustria, Antes Pesca, a Huancaruna, el principal exportador de café, y finalmente al grupo Rodríguez Banda de Arequipa, que está en lácteos. Esos son los 12 apóstoles de la economía peruana en este momento. Hoy. ¿Qué diferencia hay con los 12 apóstoles de Alan García, del primer gobierno? Bueno, la diferencia está en que de los 12 originales de los años 86, todos eran limeños. No había ningún provinciano. Quiere decir que de la crisis, la reorientación de la economía peruana a partir de 1990, la estabilización del país y la bonanza, ha generado no solo que la riqueza de todos los grupos crezca, hay que añadir ahora un cero más a su patrimonio. En los años 80 tendrían, digamos, 400, 500 millones de dólares. Ahora, entre los grupos más grandes, pues podemos estar hablando de 5.000 millones de dólares, sino que también se ha democratizado la economía peruana porque han surgido grupos de origen popular y provinciano. O sea, se ha democratizado las élites del poder económico, sí, de alguna manera. Por primera vez en la historia, pero solo la economía. No necesariamente se ha democratizado la sociedad. Y claro, pero el criterio de selección de estos 12 apóstoles es que son los más importantes. Son los más importantes, ciertamente. Proveen miles de empleos, tienen cientos de empresas, son las principales, los principales colocadores de avisaje, digamos, en la prensa peruana, los principales financiadores de partidos, los principales contribuyentes del país, en fin. Y tienen presencia en todo el territorio nacional y ahora más, porque han salido al extranjero. Ahora, rápidamente, los grupos. El grupo Benavides, Roque Benavides, la minera Yanacocha, es presidente de la CONFIEP. Presidente actual de la CONFIEP. Apoyó a Fujimori en los 90 decididamente, era casi un pro Fujimori, un empresario pro Fujimori. Luego tenemos Graña Montero, esta empresa súper cuestionada por estar involucrada en Lava Jato. ¿No? A su vez asociada al grupo del comercio de los Mero Quesada. Así es, está Brescia, que son, un grupo también banquero, también pesquero, tiene BBVA, son dueños de parte del BBVA. 50%. 50%, el grupo Breca es dueño de BBVA, pero también tienen Tasa, ¿no? El grupo Tasa. Fortísimos en pesca, tanto en flota como en producción, en hotelería, en explosivos, en algo en minas. Ferreiros, construcción. Ferreiros, comercio y maquinaria pesada para la construcción. Después el grupo Rodríguez Pastor, este señor Carlos Rodríguez Pastor Percivale es el hombre más rico del Perú según Forbes del 2015. Y el mejor amigo del presidente. El mejor amigo del presidente y además el que fue jefe durante muchos años del ministro de Trabajo, Alfonso Grados, ¿cierto? Carraro. Y bueno, tiene una contratación de mucha mano de obra juvenil y de salario mínimo, creo, sí. Oesle, Bembos, Plaza Vea, Vivanda, etcétera, etcétera. Banco, pero también mucho en centros comerciales, entonces le interesa mucho la contratación de mano de obra juvenil. Y paga salario mínimo. Sí, entre paréntesis, hablando de la relación política, grupos que vamos a discutir, el actual ministro de Trabajo
fue parte del equipo de campaña de Kuczynski, y tengo entendido que mientras estuve en ese periodo, el grupo Intercop le seguía pagando su sueldo. O sea, nunca como antes, nunca como ahora, porque siempre han influido estos grupos en la política, pero nunca como ahora tienen, digamos, es su gobierno, el de PPK, digamos, con esta relación que En el sentido de que PPK es un ministro, digamos, perdón, un presidente empresario rodeado de ministros, rodeado de lobistas, rodeado de gente que pertenece a los sectores de inversión financiera del Perú y del mundo, claro, ¿no? Pero eso no quiere decir que todos los grupos estén alineados con Kuczynski, porque todo depende de qué les conviene. Ahorita vamos a ver eso, seguimos repasando. Grupo Romero, bueno, es un grupo súper importante, Banco de Crédito, Prima, la FP Prima, los grifos Primax, etcétera, etcétera. Alicorp, ¿no? Alicorp. Alimentario. Así es. Grupo Rodríguez Banda, Leche Gloria, y Azúcar. Pura Vida, todo eso, Azúcar también. Después también está otro grupo, y ahí estamos en los provincianos, ¿no? Digamos, en la gente que no son grupos limeños. Pero recuerda que los Rodríguez Banda de Arequipa eran characatos, gente de chácara que tenía tierras, ganado, ¿no? Claro, entonces ya ahí ha seleccionado estos 6 importantes. También están los añaños, ¿cómo no? Cola Real, todas estas gaseosas, que tienen incluso inversiones fuera del país. Muchos, de todo baje, ¿no? Y son de origen ayacuchano. Y después está el grupo Dyer. El grupo Dyer es pucalpino. Pero tiene agroindustria. Bueno, ha ido invirtiendo en muchos sectores, ferretería, luego pesca, ¿no? Tenía una de las más grandes pesqueras, Copeinca, hasta que la vendieron a los chinos, y ahora está concentrado en Camposol. Acuña, el grupo Acuña, que es César Acuña, que él no influye en política, él hace política directamente. Él quiere llegar a la presidencia, ¿no? Es un proyecto personal, una aspiración personal, y como sabes es uno de los grandes inversionistas de la educación, de la educación privada con fines de lucro, ¿no? Entonces traslada fondos de la universidad al partido. César Vallejo, la Universidad César Vallejo, también tiene varios centros preuniversitarios. Es cajamarquina. Después tenemos al señor Huancaruna, ¿no? El grupo Huancaruna. ¿Esto qué empresas tiene? Tiene Café Alto Mayo, son grandes exportadores de café, y tienen agroindustrias en Chiclayo importantes. Después el grupo Flores de Top y Top. Que es un grupo industrial textil, ¿no? Que tiene tiendas de ropa y exporta mucho tiendas. Ahora, ropa de vestir, de marcas. Claro, bueno, han tenido muchos problemas con sus sindicatos, tienen muchísimo, sí. Bien, otro cambio que estoy observando al revisar tu libro es la presencia del capital extranjero dentro de estos grupos. Entonces, ¿qué peso tiene el capital extranjero en estos grupos? Bueno, mira, una de las cosas que he podido constatar en el estudio es que los grupos más grandes, que son los limeños, que además tienen la ventaja de tener control del sistema financiero, de los 4 primeros bancos, solo uno es extranjero, el de Escocia. Los otros 3 hay presencia de estos grupos, ¿no es cierto? Entonces, estos grupos han vendido muchas acciones en bolsa y tienen asociaciones estratégicas con transnacionales. Y el resultado es que de los 6, por lo menos 4, tiene básicamente ya casi un control mayoritario el capital extranjero sobre esos grupos. O sea, ellos siguen siendo los directores, ¿no? Las cabezas, la cara de los grupos, pero si tú ves la propiedad, los extranjeros, si se agrupan, terminan resultando quienes deciden si permanecen o no, como acaba de suceder con el grupo Graña y Montero. Precisamente, todo un terremoto que hubo porque sus inversionistas institucionales, digamos extranjeros, se sintieron bastante golpeados, han hecho demandas colectivas y todo eso. Sí, tienen juicios en Estados Unidos, ¿no? Y que estarán representados por el Citibank. Le pidieron la cabeza a José Graña Miro Quesada, y acaban de poner un gerente que además está muy vinculado al presidente, ¿no? Que es Bertel, ¿no? Claro. Bueno, pero según nos cuentas ahora, por más que hablas de esta especie de democratización de las élites Lima, interior del Perú, la hegemonía sigue siendo limeña. La hegemonía sigue siendo limeña no solo porque son más viejos y tienen este peso económico, hay nichos muy rentables, porque controlan gran parte del sistema financiero, porque son los socios principales de empresas transnacionales en el Perú, por ejemplo Romero con los chilenos, Graña y Montero con los brasileños, o con Caterpillar, y así sucesivamente. Entonces eso les da un poder, pero también se añade la experiencia que tienen en el manejo de la política fina en Lima. Y estos grupos son limeños, son capitalinos, conocen personalmente a los ministros, a los presidentes, tratan con ellos. ¿Hay un componente de etnicidad? Ciertamente, porque estos grupos son de origen colonial europeo, español, o son grupos... Son blancos, digamos. Claro, o grupos de inmigrantes europeos que se asimilaron a las clases oligárquicas, por ejemplo, como los Romero, ¿no?
Entonces sí, hay un componente étnico-cultural muy marcado, pero también hay un hecho de que tienen tal poder que uno podría pensar que ellos buscan a los presidentes. Lo que he descubierto es al revés. Los presidentes lo buscan a ellos. Los presidentes lo buscan a ellos, y lo dicen, ¿no? Lo dicen en un momento. Vamos a entrar en esa parte más política, pero un poquito para seguir con la radiografía. Bueno, entonces, pero de todas maneras hay un poder económico emergente en las ciudades intermedias del Perú, otros cascos urbanos. Sí. Pero, ¿qué relación hay entre estos grupos, entre ellos? Hay muy poca relación. Yo no sé si incluso si se conocen personalmente. Ciertamente no van a los mismos colegios, no van a los mismos balnearios. No van al Club de la Unión, los Así es, provincianos. no se invita, o al Club Nacional, digamos. Al Club Nacional, perdón. Club Nacional. No se invita mutuamente cuando hay matrimonios o bautizos, en fin. Entonces son dos grupos que tienen origen distintos, marcas culturales distintas, los dos mucho dinero, ciertamente más los limeños que los provincianos, pero hay grupos provincianos muy fuertes económicamente, como los Rodríguez Banda de Arequipa, ¿no? Entonces ahí yo noto que para discutir el problema de las clases, las élites del poder, las clases dominantes, si se quiere, hoy en día no basta hablar solo de intereses económicos, también está lo social. Hay estudios norteamericanos que dicen, bueno, hay que analizar redes, quién está en qué directorios, pero los directorios de los grupos limeños son todos gente que viene de las mismas universidades, que ha salido de los mismos barrios, ¿no? Y que son amigos de los jefes, ¿no? Pero también hay que tener en cuenta que hay la conexión F, Family and Friends, familia y amigos, y esa es una red. Una argolla. Podríamos llamarlo así, efectivamente, que cuenta muchísimo. Y ellos tienen una tradición de ser cerrados, de no hablar con los que están abajo, de no abrirse. Son poco democráticos. Entonces, obviamente, esa norma también se aplica a los grupos emergentes que, digamos, aspiran a estar en los mismos barrios, que a veces logran comprarse casas en las casuarinas, pero que no van a la misma fiesta, digamos. No van a las mismas fiestas ni irán por un tiempo. Pero entonces, entiendo, según lo que me dices, que hay una mayor participación del capital extranjero en los grupos limeños. Están más transnacionalizados. Más transnacionalizados. Entonces, al fin y al cabo, ¿cómo va a ser, digamos, cuáles son los que van a predominar al final? Bueno, si las tendencias continúan y el capital extranjero sigue comprando acciones en los grupos peruanos o tomando el comando, estos grupos se van a disipar. Y eso le puede dar una oportunidad a los grupos provincianos para que realmente representen lo que hoy día es el capital nacional, porque de ellos muy pocos tienen acciones en bolsa, muy pocos tienen socios estratégicos importantes multinacionales. Y además tienen otra marca particular, y es el hecho que se han aglomerado en lo que llaman la Asociación de Empresas Familiares, cuyo principal objetivo es tratar de mantener el capitalismo familiar y asegurarse que las nuevas generaciones que ya están apareciendo, están dirigiendo, como Cintia Añaños, por ejemplo, ¿no? En el grupo de Industria San Miguel, u otros, eviten el peligro que significa abrirse mucho en bolsa y que al final el tiburón se los come. Habría que ver si esto es posible, pero en todo caso tiene una estrategia defensiva de asegurarse que hay capitalismo familiar. Entonces, de repente, según cómo vayan las cosas, a mediano plazo el viento me parece que puede soplar más a favor de los grupos de origen provinciano y popular que de los grupos limeños. Porque van a conservar, digamos, el control. Es un empresariado más familiar. Claro, los otros van a dar la cara, van a ser gente importante, van a tener paquetes accionarios, ¿no? Por ejemplo, el grupo Romero, la familia conjunta, las tres ramas, tiene pues 15-16% en Credicor. En realidad es un banco manejado por peruanos, pero si tú cuentas los principales bloques de accionistas, aparte de los Romero y otros peruanos grandes, está en manos del capital extranjero. Claro. Draghi Montero también, ¿no? Uh-huh. En el caso de Intercorp es muy raro porque no se tiene información de quiénes son los accionistas de Intercorp, porque esta empresa se creó en Panamá, o sea, salió de un paraíso tributario. Y el paraíso tributario uno no tiene la información de quién es quién. Sobre eso, el uso de offshore, de estas redes opacas, de estos fideicomisos, ¿es más en los grupos no, es en todos. En todos tienen su paraíso fiscal. El caso de Intercorp, digamos, ¿no? Que tiene sede en Panamá, ¿no? El Banco de Crédito, Credicor, también tiene sede en las islas del Caribe. Pero si tú ves el caso Dyer, ¿no? De Camposol, he podido detectar, en ese caso sí, gracias a información del Internet, que ellos tienen empresas holding en Chipre.
Vaya, Chipre es también un paraíso fiscal. tributario. Entonces hay una tendencia a colocar las sedes corporativas en paraísos tributarios, a tener empresas en paraísos tributarios y aprovechar, digamos, estos juegos de manejo de precio, ¿no es cierto?, para derivar parte de la ganancia ahí donde no pagan impuestos. Para terminar, bueno, estamos cortos de tiempo, pero no podemos dejar de tocar la influencia política, ¿no? Hemos hecho una pequeña radiografía de la influencia política en la elaboración de leyes con beneficios tributarios o otro tipo de, digamos, beneficios económicos, hasta sacar presidentes, financiar campañas. ¿Cómo has organizado esta información? Bueno, yo lo que veo es que, viendo con la poca información que hay, porque ese es un aspecto muy oscuro y que resulta muy difícil de investigar, pero atando cabos y a partir de los casos que se conocen, yo creo que la cosa funciona de la siguiente manera. Cuando hay elecciones y va a aparecer un nuevo gobierno, los grupos compiten entre sí por financiar las campañas. Pero no financian una campaña, financian varias campañas. Eso lo demuestra también el caso de Lavallato, porque las transnacionales también juegan de la misma manera. En paralelo, ellos financian varias campañas particulares de congresistas. Entonces, cuando ocurre la elección, ellos ya tienen relaciones personales con el que ha ganado la presidencia y con elementos de varias bancadas. Eso, a su vez, facilita, una vez formados el gobierno, que haya contactos, o sea, acceso a influencia, que les permita tener esta serie de ventajas y en algunos casos se podría decir llegan al punto en el cual son capaces de dictar leyes, digamos. Gobiernan. Gobiernan desde atrás, gobiernan en la sombra, mueven los hilos del poder de una manera que en el 80% de los casos, porque tampoco es un poder absoluto, logran básicamente lo que quieren. Por ejemplo, ellos han impedido de que se apruebe o se norme los estudios de la SUNAT para determinar la ilusión tributaria, la llamada norma 16. La norma antilusiva. Nunca entró en funciones y la han suspendido, ¿no? Bueno, si tú tienes dinero afuera y lo transfieres y juegas con tus fondos en Panamá o en Liechtenstein o las Islas Bermúdez y presionas sobre el Estado para que no tenga la SUNAT la capacidad de fiscalizarte, ¿qué estás haciendo? Estás dictando leyes. Entonces estamos en esa situación. Pero se le están abriendo un montón de retos políticos porque, mira, tienen a una fuerza congresal dirigiendo el Congreso, digamos, medio lumpen ahí, el fujimorismo, tienen a un gobierno incapaz de todo en el Ejecutivo, o sea, una fuerza política en el Ejecutivo, o sea, son señales de que tienen problemas y además no saben gobernar el país o conducir el país como burguesía cuando la llanta está baja, ¿no? Ellos están acostumbrados a manejar en boom. Sí, no tiene sentido el país si no tienen experiencia directa, ¿no? Lo que quieren es que otros gobiernen por ellos. En este caso, Kuczynski lo representa muy bien, tiene contactos al más alto nivel, pero yo creo que hay una corrida hacia el fujimorismo, siempre y cuando el fujimorismo se mantenga homogéneo, ¿no? y logre ser alternativa política, ¿no? Si no, a pesar de todo y de las decepciones que tienen, tendrán pues que aguantar a Kuczynski hasta la próxima elección. Bien, bueno, hay un montón de preguntas que hacerte sobre este excelente estudio que invitamos a leer. Está disponible en varias librerías, Los 12 Apóstoles de la Economía Peruana, un libro calientito, está recién salido a la venta al público, de Francisco Durán, y con ello nos despedimos, no sin antes invitarlos a revisar esta entrevista en la página web www.otramirada.p y en las redes sociales de Otra Mirada, esta y otras entrevistas y mucha más información.